En nombre de la editorial, muchas gracias por venir a la presentación de Pluna, el riesgo de volar alto, del autor Sergio Antonio Herrera. Simplemente les voy a dar la presentación formal. Se trata de una investigación sobre Pluna, que hace foco en los últimos años de la gestión al mando de Matías Campiani, desde el 2007 al 2012, pero para ponerlo en contexto, digamos que hay que presentar al autor. Sergio Antonio Herrera es una persona que está hace mucho tiempo vinculada al tema del turismo y la aviación, es comunicador, dirige el Portal de América desde hace unos años y desde allí ha venido siguiendo el tema muy de cerca y además de un apasionado, ha intentado ir recopilando mucha información, verdaderamente acopió toneladas, digamos, de información, y este libro es un intento por reordenarla, recopilarla y bajar a tierra mucho de lo que se dice sobre la gestión de Pluna, pero pocas veces se baja realmente a tierra. Por eso creo que este libro tiene ese valor, el de la investigación y el de ser un autor que, si bien está muy metido en el tema, intenta tomar distancia y en los aspectos más calientes, que sin duda los tiene el libro, poder bajarlo a tierra, poner los pies sobre la tierra y dar un poco a cada cosa su justo valor. No es una tarea fácil, ha sido un libro de mucha transpiración, y creo que vale la pena, va a ser un aporte muy importante, espero les guste y puedan recomendarlo. Para ponernos un poco en contexto de qué se trata el libro y abordar un poquito en contexto el tema, el señor Alejandro Espera va a hacer la presentación inicial, es comunicador, especialista en gestión de calidad y ha venido siguiendo el tema de turismo también muy de cerca, así que es un buen aporte para empezar a ponernos en calor respecto del libro. A continuación hablará el autor y, si tenemos tiempo, podemos abrir alguna pequeña ronda de preguntas o inquietudes. Los dejo con ellos, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. La idea es, como decía bien Mariana, poder contextualizar un poco el libro de Pluna, el riesgo de volar alto. Para eso, la primera pregunta que surge es el tema de los riesgos. ¿Quién le tiene miedo a volar acá? ¿Alguien? Levanten la mano los que tienen miedo a volar. Una. Bueno, en realidad la aviación se trata justamente de manejar riesgos. En este caso no hablamos de seguridad, hablamos de riesgos de otro tipo. El riesgo de volar alto que apela el libro es un riesgo de la gestión. Una gestión que fue bastante compleja y que duró 5 años en la última etapa de privatización de Leadgate. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es un poco retrotraernos a ese momento donde asume Leadgate, donde se empiezan a vivir una cantidad de transformaciones a nivel de la empresa y se posiciona como con muchos logros que vamos a ir repasando en algunas transparencias. Pero primero que nada lo que queremos hacer es mostrarles un video que tiene que ver con la gente que trabajaba en la empresa. Y este video tiene que ver con los 75 años de Pluna, con prácticamente 6 meses antes del cierre, que la gente expresaba su forma de percibir los cambios y el futuro que esperaba de la empresa. Y fue algo que nos encomendaron a nosotros. Yo trabajé en Pluna y lo que hicimos fue justamente reflejar a modo absolutamente voluntario, recorriendo toda la empresa en distintos rincones, esa gente que voluntariamente tenía ganas de poder hablar y de poder decir lo que pensaba de la compañía y del futuro. Así que los invito a ver ese video primero. La empresa tiene un crecimiento cualitativo y no pensaba hace 3 años que pudiéramos llegar a tener 13 aviones como tenemos hoy en día. Se incrementaron las rutas, se incrementaron los pasajeros. En estos tiempos hemos pasado de la comunicación que teníamos con la vieja flota, con VHF, de pasar al sistema EICARS, el cual venimos desarrollando desde hace un par de años. Ha sido un desafío importante con este sistema nuevo de implementación de gestión de tripulaciones, de las cuales hemos estado
bastante complicado, pero ha salido a flote. La verdad muy contento con el nuevo desafío y bueno, ha sido una gran oportunidad tanto para mí como para todo el departamento de rol. La verdad muy agradecido y contento con esta nueva gestión. Para nosotros el aumento de las frecuencias, la cantidad de aviones y los destinos nos implica un ritmo de trabajo mucho más grande que el que teníamos antes. Bueno, el trabajo en estos últimos meses ha aumentado bastante, pero tenemos un buen equipo, buenos compañeros y estamos todos esforzándonos para que las cosas salgan bien. Como que hemos acaparado más trabajo, pero a la misma vez más dinámica, lo que estaba bueno eso. Uno de los valores más trabajados en Pluna es la puntualidad. Pluna ha crecido bastante, por suerte, digo, se me abrieron oportunidades. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que ingresaste a Pluna? Bueno, siento que ha cambiado para bien. Como decía nuestro compañero, que no lo grabamos, pero lo dijo, estamos volando la flota más moderna de América del Sur. Me ha dado nuevas oportunidades para tener nuevas experiencias. Cambié de área, antes trabajaba en tráfico, ahora estoy volando. Puedo decir con una gran satisfacción y orgullo que han pasado por acá por Pluna, por el taller desde que yo ingresé, te puedo decir unos 500 frenos. Hoy por hoy, frenos de SRJ por el taller han pasado más de 100. La verdad es que muy contento de poder ser parte de Pluna. Nosotros en el sector pasamos de estar con los servicios gratis para los pasajeros a pasar a hacer las ventas. Además hemos incorporado lo del duty free. Cuando yo entré teníamos 5 aviones, ahora ya estamos en los 13. Estoy permanentemente en contacto con los pasajeros, así que obviamente el trabajo para nosotros se duplicó más. La verdad que Pluna me dio la mano de estar acá y hoy por hoy sigue construyendo mi sueño, que es volar. Y vamos de a poquito, hace 2 años y medio que estoy ya y tuve la posibilidad de crecer y conocer una gente espectacular. De atender unos 6-7 vuelos diarios pasamos a atender unos 30 o más vuelos. Veo que la empresa va a seguir creciendo, incrementando su número de funcionarios, destinos y flota. La verdad que le auguro un próspero futuro. Muy próspero, un gran crecimiento en muy poco tiempo, el cual tenemos que estar todos apoyándonos para salir adelante en este nuevo emprendimiento con nuevos aviones, nuevas rutas y nuevos desafíos. Y yo creo que va a seguir creciendo, está bueno lo que están haciendo de aumentar la flota y esperemos que sigan así, se van a abrir nuevas oportunidades para cada uno de crecimiento. Está creciendo, se está volviendo bueno y bueno, se puede hacer una carrera. Ha habido un gran crecimiento, sigue creciendo y va a haber más crecimiento. Y creo que esto va a seguir así, va a seguir creciendo, vienen aviones. Mucho crecimiento para la empresa, muchos aviones, mucho trabajo para todos. Especial. Te puedo decir montones de cosas, pero una cosa que estoy seguro, creo que no vamos a tener límites. Creo que vamos a seguir creciendo y vamos a seguir teniendo vuelos. Muy feliz para ser parte del equipo. Si en 2 años pasó todo esto, yo creo que se puede decir que en unos años perfectamente podemos ser la aerolínea más próspera y pesada de América Latina. En 1936, 2 hermanos uruguayos, Alberto y Jorge Márquez Baeza, fundaron Pluna. Ellos eran jóvenes, pioneros, aventureros, que tenían un sueño: traer el transporte aéreo comercial a estas latitudes y así poder acercar e integrar el Uruguay a la región. Hemos llegado aquí gracias al compromiso, a los aportes y al trabajo de todos los que integran la gran familia de Pluna. Hoy cumplimos 75 años y cumplir significa alcanzar una promesa de servicio, de calidez y cordialidad, una promesa de puntualidad, pero sobre todo una promesa de seguridad. Felices 75 años. Bueno, ahí tenían el festejo de los 75 años de Pluna, pocos meses antes de cerrar, y eso era lo que decía la gente. Ahí se veían además distintas
imágenes relacionadas con campañas de publicidad de Pluna, con servicios como los de web, y un poco todo lo que era el sentimiento que tenía la gente de esta compañía, que fue la primera con una doble certificación, tanto en calidad, en cuanto a normas ISO, y seguridad operacional, a través de IOSA, que es una auditoría de seguridad operacional justamente dictaminada por IATA. Un proceso que no solo colocó a Pluna como la compañía con esa doble certificación, sino un intangible muy importante a nivel de lo que son los convenios luego con CodeShare, código compartido, que es uno de los principales puntos que manejó Pluna con TAM, con American Airlines, con Iberia, entre otras compañías. Además fue galardonada como la mejor compañía sudamericana, con operaciones en Brasil. Eso quiere decir que todas las compañías que operaban hacia Brasil, Pluna era la que más se destacó, y eso lo presentó la ANAC, que es justamente Aviación Civil de Brasil. También tuvo el reconocimiento por parte de mantenimiento de la gente de Bombardier, en cuanto a confiabilidad, un 99%. Eso habla de unas operaciones justamente a nivel de mantenimiento muy seguras y muy confiables. Y además fue la primera compañía en implantar un modelo que tiene que ver con lo que se llaman ingresos auxiliares, el tema de la venta del servicio a bordo, el tema de la venta de free shop a bordo, el tema de los asientos diferenciales, bueno, y demás servicios, también como puede ser el tema del equipaje pago, una serie de servicios que generaban evidentemente unos ingresos muy fuertes y que transformaron costos que habitualmente en las compañías legacy, o como se llaman compañías legacy, que son las compañías tradicionales, generan costos. Esto se transformó en un ingreso. Sigamos adelante, porque el proceso del contexto de 2012 tiene que ver también con una compañía que se fue posicionando hacia lograr capitales extranjeros, y ahí es cuando entra la gente de JAS Air Canada en su departamento de aerolínea, digamos, regional, manejada por justamente JAS. La empresa logró entrar en Pluna, y entonces ahí fue la primera etapa donde se lograron 15 millones de dólares y se recompuso el capital accionario para que, integraran capitales de una compañía además con un management muy importante, y la compañía que más aviones tiene de Bombardier justamente operativos. Eso fue un punto muy álgido para Pluna, porque de esa manera también se posicionaba como una empresa que, empezaba a valer en el mercado también, ¿no? Y empezaba a ser muy atractiva para el mercado. Después, tuvimos un aumento genuino del capital humano, que pasó, la plantilla de unos 600 empleados pasó a más de 900 sobre el final de la actividad de Pluna, y eso también vino de la mano de un incremento de la productividad. O sea, si en los distintos KPIs que manejan, digamos, los indicadores justamente de productividad de las personas, se fueron incrementando, y eso generó que, la gente trabajaba más y también producía más, porque había muchos ingresos variables a nivel salarial que impactaron y de manera positiva. Otra de las cosas muy interesantes y destacables es que Pluna tuvo unos 6 millones de dólares en capacitación. Eso es yo diría, una de las empresas que más capacitación, más inversión ha logrado en esos años. Obviamente hay mucha parte técnica que tiene que ver con pilotos, con tripulantes de cabina y con diferentes personas que tienen que renovar sus cursos de manera anual, pero también hubo capacitación en todas las áreas. De hecho, justamente en la parte de certificaciones también hubo que invertir mucho para generar auditores internos que, velaban por los distintos procesos en la empresa y velaban por las distintas etapas de certificación. También hubo 50 millones de dólares en aportes impositivos al Estado. Eso es algo que hoy, luego de 2 años de desaparición de la empresa, evidentemente ya no sucede lo mismo, ¿no? Ya no solo son pérdidas lo que se está manejando hoy, sino que además, se está perdiendo el Estado de ganar esos 50 millones que de aportes de IRPF y demás, BPS y todos los impuestos habidos y por haber que se aportaron para el Estado. También, hoy hablamos de los auxiliares, de los ingresos auxiliares, una facturación que superó los 13 millones de dólares, que antes era un costo y eso pasó a ser un ingreso. Seguimos adelante con algo que tiene que ver con el desarrollo del Hub del Sur. Lo que se llamó el Hub del Sur era un centro de conexiones que operaba en Carrasco, y lo que hacía era, conectar vuelos de distintas partes de la región hacia otros destinos de la región.
Y ahí eso fue incrementándose, los destinos llegaron a 16 en total. En el 2012, cuando cerró la empresa, tenía 16 destinos, más de 1,5 millones de pasajeros en un año. Imagínense que para un país con 3 millones de personas realmente es un número muy alentador. Eso se triplicó porque los pasajeros en 2007 eran más o menos unos 500.000 y pasaron a 1,5 millones. Y los pasajeros en conexión, que justamente lo que hacían era unirse, por ejemplo, desde la Argentina hacia Brasil, fundamentalmente, o de Chile a Brasil y demás. Había unos 300.000 pasajeros en conexión. Pasajeros que hoy en día no solo no están pasando por Montevideo, sino que además no están utilizando los servicios del aeropuerto de Carrasco, no están comprando los free shops de Carrasco, no tienen la posibilidad de hacer un stopover y de repente hacer un tour por Montevideo, como puede pasar en Panamá. Entonces, bueno, por ahí también hubo una pérdida importante para nuestro país. Después, en cuanto a las frecuencias, hubo más o menos Pluna manejaba unas 250 frecuencias semanales de un total de 350. Eso es un número que después se redujo mucho y ahí surgió el tema de la conectividad, la famosa palabrita de la conectividad que anduvo por todos los medios y diferentes ministros estuvieron tratando de recomponer justamente la conectividad de nuestro país. Bueno, Pluna realizaba 250 frecuencias de esas 350. Y en la temporada esas frecuencias se aumentaban aún en 60 más. O sea que realmente había una conexión a la región muy importante. El factor de ocupación de los vuelos superaba los 80%, o sea que también los vuelos funcionaban bien, estaban con prácticamente full todos los vuelos. Y además, uno de los datos interesantes es que lideró en los últimos años, en 2011, según la IATA, el crecimiento de pasajeros en América Latina. Pluna lo lideró. Una empresa tan pequeña pero tan importante resultó ser. Y veamos un poco, ese era el contexto en el 2012. Y yo lo que quiero hacer ahora es un paralelismo que tiene que ver con un modelo que es muy usado en la aviación comercial y tiene que ver más que nada con la explicación de accidentes aéreos. Ese modelo es la teoría del queso y fue desarrollada por James Reason, que es un psicólogo, profesor de la Universidad de Massachusetts, de Manchester. Y bueno, él desarrolló un modelo que tiene que ver un poco con distintas capas o tajadas del queso que habitualmente se utilizan para estudiar los accidentes aéreos. Cada una de esas capas son las defensas y los agujeros son justamente vulnerabilidades o digamos agujeros donde se producen fallas, y eso hace que cuando se alinean todos esos agujeros, imagínense que todas estas tajadas del queso en realidad están en movimiento y son las defensas de la compañía. Entonces habitualmente se puede producir un error o una falla en algún instante, pero la defensa siguiente la para. Para que se produzca un accidente tienen que pasar una cantidad de capas, y eso se establece en 6, y los agujeros tienen que quedar todos alineados. Eso produce luego el análisis pormenorizado, cuando justamente hay un accidente, se realiza en base un poco a este modelo. Y ese modelo tiene, detrás de ese modelo hay un poco dos instancias que son los factores que se aplican al modelo, que son las condiciones latentes, que por ahí son condiciones que a la empresa les cuesta mucho identificar. Las condiciones latentes son cosas que tienen que ver con el contexto y ahora las vamos a ir desarrollando. Y después, ya el final de la historia, pasan por las fallas activas. Las fallas activas tienen más que ver con el operario final. De repente, la famosa frase, fue un error del piloto. Bueno, la falla activa final fue el error del piloto, pero en realidad hubo una serie de capas anteriores que pasaron por las distintas áreas de la empresa y pueden empezar en las decisiones gerenciales y terminar en las áreas de mantenimiento y despacho y ya en la falla activa final, y produce el accidente. En base a esta teoría, lo que vamos a hacer simplemente, a modo de titulares, por supuesto que podríamos estar mucho hablando sobre esta teoría, que no es la intención de hoy, pero lo que sí vamos a hacer es, a modo de titulares, es analizar cómo fue el contexto, cómo se fue dando ese contexto para el cierre de la compañía, en base a este modelo. Acá tenemos simplemente, para que tengan una idea de qué trata, las condiciones latentes. Decíamos, pueden ser la cultura organizacional, la autoridad aeronáutica, la gestión, o sea, todo lo que tiene que ver con decisiones estratégicas de la compañía, cómo asignamos los recursos. En una empresa, evidentemente, los recursos están asignados de manera, digamos, diferente según las áreas y los requerimientos. Imagínense que en la seguridad operacional uno podría gastar muchísimo, pero tiene que haber un tope. Entonces ahí, obviamente, hay que saber priorizar. Entonces eso tiene que ver un poco con los recursos, la comunicación, las relaciones corporativas, cómo se manejan con los medios, cómo se manejan a nivel interno, cómo permea la información en la empresa para que justamente se viabilicen los procedimientos y se mejoren la instrucción.
Y después, bueno, tiene que ver también con los procedimientos y condiciones de trabajo, la fatiga, las competencias de las personas, la experiencia, la forma de supervisión, qué tan válida es una supervisión de alguien que está al mando y liderando un proceso, factores ergonómicos. Bueno, hay muchísimas cosas que tienen que ver con esas condiciones latentes. Nosotros lo que vamos a hacer es ver las condiciones latentes para lo que fue el cierre de la compañía en base a este modelo. Y después, como decía, las fases activas tienen más que ver ya con pilotos, controladores aéreos, mantenimiento, despacho, las acciones que tienen fundamentalmente que ver con el vuelo. Y las defensas de todo ese proceso, que son las tajadas de queso. Veamos entonces las condiciones latentes, o sea, qué había en materia de contexto de la empresa y cómo fue generándose los distintos entornos, cómo fueron aplicando para que este caldo de cultivo terminara con el cierre de la compañía. Obviamente esta es una visión que es un análisis personal y un análisis que compartimos con Antonio, pero cada uno o cada quien podrá ver la forma de ponderar este tipo de información que les damos. Aquí simplemente es a modo de titulares para ofrecerles lo que puede ser el análisis. Cada una de estas incide de manera diferente para la decisión final. Y una de ellas, bueno, respecto al entorno competitivo, lo que llamamos efecto Argentina. Argentina tuvo mucho que ver en el cierre de Pluna, porque, bueno, empezó con la nacionalización de las Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas era una empresa que tenía capitales privados. Un buen día, el gobierno de Cristina Kirchner lo que hizo fue nacionalizarla, o sea, absorbió de vuelta las acciones y pasó a ser el accionista fundamental de la compañía y a liderar todo lo que fue la renovación de flota y demás. Eso vino de la mano con una cosa que hizo mucho impacto sobre la idea del hub del sur justamente que tenía Leadgate, que fue la regionalización de Aeroparque. Antes, en realidad, Aeroparque solamente recibía los aviones de Pluna como aviones internacionales. Y a tal punto que le decían la Plunita, siempre era el hermano menor que, bueno, venía a volar a Aeroparque, que es un aeropuerto realmente de vuelos cabotaje, o sea, vuelos internos. Esta decisión de regionalizar el aeropuerto significó que compañías como LAN, como TAM, como GOL y demás empezaran a ofrecer servicios directos a distintos destinos y evidentemente eso competía con la idea de las conexiones del Hub del Sur aquí en Uruguay. O sea que ese fue uno de los impactos latentes, condiciones que fueron cambiando a lo largo de los 5 años de Leadgate. Después, bueno, hubo un tema de los subsidios directos. Los subsidios, evidentemente, a aerolíneas fueron notables. Prácticamente se gastaban 2 a 3 millones de dólares por mes en cuanto a, subsidiar por día. ¿Qué dije? ¿Por mes? Bueno, se gastaban 2 a 3 millones de dólares por día, en una cifra realmente muy alta, que bueno, eso directamente para solventar una compañía que era ineficiente y que volaba con factores de ocupación muy bajos. Luego vino la guerra de precios, o sea, ¿qué pasaba? Claro, ellos volaban directo a distintos puntos, nosotros teníamos que hacerlo en conexión, sacando pasajeros de Argentina y llevándolos para Brasil, y evidentemente las dos patas eran más caras que hacerlo en forma directa, entonces las tarifas y la guerra de tarifas empezó a impactar sobre la economía de Pluna, que tenía costos más altos. Tampoco dejaban hacer charters, cosa que era muy habitual en las épocas de verano o de fin de semana largo, que se podían hacer vuelos especiales. Bueno, cortaron todos los vuelos especiales hacia Aeroparque. Después empezaron una época de demoras, y las demoras del servicio de tránsito aéreo fueron notables, o sea, demoras de 3 horas. De repente un vuelo que es media hora o 25 minutos de Buenos Aires a Montevideo pasó a ser de 4 horas y media porque había que esperar 3 horas para poder salir. Eso evidentemente fue un impacto muy grande en la malla, porque imagínense que un avión en realidad no hace un vuelo solo, hace una serie de vuelos en el día. Entonces eso impacta de forma directa para todos los vuelos subsiguientes. Otra de las cuestiones eran las posiciones asignadas a Pluna en Aeroparque. Había solamente 2 y alguna vez 3 posiciones, generalmente eran 2 posiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Tampoco podían estar saliendo aviones de vuelos que estaban programados por la compañía hacia Aeroparque porque las posiciones estaban ocupadas por aviones que estaban demorados, entonces no podían salir. Luego, bueno, el cepo cambiario, ¿no? Otra de las cuestiones que terminó cerrando un poco el círculo de todo este impacto del efecto Argentina. El cepo cambiario lo que generó fue que en realidad no se podían sacar los dólares de la Argentina, entonces Pluna facturaba muchísimo a nivel de los vuelos porque evidentemente el punto de Buenos Aires era uno de los puntos más volados. Y sin embargo no podía sacar la facturación al exterior por problemas lo mismo que está pasando hoy con Venezuela. Y el efecto de Venezuela es que muchas aerolíneas en este momento ya están dejando de volar
O sea, ellos, ya el gobierno debe tanto dinero por el tema del cepo cambiario que las compañías están dejando de volar hacia Venezuela. Y luego, bueno, siguiendo con el entorno competitivo, el tema de la solicitud de distintos destinos desde Argentina para poder generar justamente las conexiones desde Argentina hacia Brasil. Hubo una negativa sostenida. Ustedes saben que el control de Aerolíneas Argentina y de todo lo que es la aviación civil de allí están justamente en la Cámpora. Y bueno, hubo una negativa de todas las rutas, Bariloche, Trelew, Mendoza, etc. Y eso evidentemente empezaba a desbalancear el hub. Bueno, esto vino de la mano de malos resultados. O sea, si bien se bajaron las pérdidas en los últimos 5 años, siempre hubo resultados deficitarios. Esas son condiciones latentes. Y sigamos adelante. En el entorno estratégico, esto era la competencia, ahora el entorno estratégico. Hubo cambios sustanciales al plan de negocio original. Ahí lo que podemos decir es de repente, uno de los bastiones importantes o puntos de quiebre fue la anulación de la ruta Madrid. Pluna operaba con un Boeing 767-300 hacia Madrid y en un momento hubo que decidir que esa línea estaba dando pérdidas respecto a una cantidad de componentes que están explicados en el libro y la decisión fue, bueno, aquí cortamos la línea de un día para el otro. Evidentemente el impacto de eso genera un cambio sustancial en el plan de negocios. También tuvo que ver con el precio del combustible y una crisis muy grande que tuvo que ver en el año 2008, donde el barril costaba arriba de $145. Entonces hubo que tomar decisiones muy grandes respecto al plan de negocios original que se había presentado más o menos con un cálculo de combustible en unos $40. Luego, ¿qué había que hacer? Bueno, como Pluna no podía entrar con esas frecuencias que había solicitado hacia distintos puntos de la Argentina, dijeron, bueno, podemos crear una compañía aérea en la Argentina que ya tenga autorizados permisos para poder volar desde allí a distintos puntos utilizando los permisos de esa compañía. Entonces ahí se crea Aerovip. Aerovip fue justamente una empresa que estaba fundida, que Pluna lo que hizo fue tomar su capital accionario y empezar a operar algunas rutas que tenían permisos. En realidad la primera ruta fue el puente aéreo para sumar más frecuencias al puente aéreo Montevideo-Buenos Aires que en ese momento lo manejaba. Pero no prosperó. El tema justamente del proteccionismo hacia Aerolíneas Argentinas generó que eso no pudiera prosperar como negocio. Como decíamos, eso generó un desbalance del hub. Teníamos muchas rutas autorizadas hacia Brasil, pero Argentina no, solamente una, o dos en realidad, que era Córdoba y Buenos Aires. Entonces ahí empiezan esos desbalances. El fracaso después de la negociación con Buquebus, ni más ni menos. López Mena, que es uno de los actores principales del libro, y ya les contará Antonio, tuvo mucho que ver con la negociación de querer entrar en Pluna. Y eso empezó directamente en el año 2008. Se reunió con Campiani, hicieron algunas instancias de mostrarle un poco los números, la gestión de la empresa y por qué lado iba, negociaron, no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué pasó ahí? Un error. No firmaron un acuerdo para no competencia, firmaron solamente un acuerdo de confidencialidad. Entonces, Buquebus formó BQE, Líneas Aéreas, y hoy en día, desde el 2009 a la fecha, tenemos una competencia que también operó en ese sentido en la gestión de Pluna. Sigamos adelante con el entorno político y corporativo. Ahí estamos analizando, como les decía hoy, condiciones latentes, cosas que fueron generando ese caldo de cultivo para que luego se precipitara todo. Falta de acuerdos con socio minoritario Pluna ente autónomo. Hubo una relación muy estridente con Pluna ente autónomo y de hecho decisiones como la del corte de la ruta de Madrid no fueron acompañadas por ellos y demás. O sea que siempre hubo instancias muy tirantes y muy complicadas con el socio minoritario. Entonces eso evidentemente impactó en el entorno político y corporativo. Dificultades en el relacionamiento y comunicación con todo el sistema político uruguayo. O sea, está de más decir que el problema de Pluna siempre estuvo de tapete para que la oposición pudiera utilizar determinados mecanismos para justamente aplicar bombas hacia el lado de la compañía y de la gestión. Entonces, esa fue una dificultad muy clara y que la generó el entorno político y corporativo. Y luego, las malas relaciones que también tenían que ver con los medios de comunicación. Campiani por ahí no era la persona que se llevaba muy bien con los medios de comunicación. Entonces, lo que necesitaba demostrar todo el tiempo era el éxito de la compañía. Porque si no, estaban esperándolo justamente con un palo para poder dárselo por la cabeza.
Eso, podemos tener muchos ejemplos de eso, uno de ellos, o el más conocido por ahí, ha sido el de ANCAP, con el tema de los cheques sin fondo, pero bueno, en realidad en el libro están explicados muchísimos detalles más que van a poder saber del relacionamiento con los distintos, justamente, actores y medios de comunicación que tuvieron que ver con el desarrollo de Pluna. Luego tenemos el entorno de la industria, y ahí ya vamos a cuestiones más de costos y de manejo justamente interno. Hubo un aumento de costos a lo largo de los años que subió y llegó a un 48% más o menos, con el acompañamiento de una reducción de tarifas. Eso es un poco lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? La guerra de precios que se estaba dando por parte de aerolíneas que operaban en otro entorno o en otro hub como Aeroparque, generaba que había una baja de tarifas. Y por otro lado, los costos aumentan. El Uruguay es un país donde la inflación aumenta, donde los costos siempre están aumentando, donde había un desfasaje con el tema del dólar permanentemente, que también impacta y generó que los costos laborales aumentaran en un 43%. Si bien estaban por debajo de la industria, evidentemente también es otro gasto a considerar, y después cuando se analiza fríamente los números, eso tiene que ver con un pasar raya y los números siguen andando en rojo. La crisis del petróleo, más o menos algo estuvimos diciendo, el impacto fue tremendo y aquí en Uruguay por lo menos costó muchísimo para que se alineara el precio del petróleo, el precio del Jet A1 en realidad, que es el combustible que usan los aviones, y eso lo vamos a ver más adelante. Y otra de las cosas, a modo gráfico, para que entiendan un poco ese entorno de la industria, por ejemplo, el costo del handling. El costo del handling tiene que ver con los servicios de rampa cuando un avión llega a un aeropuerto. Los servicios de rampa incluyen desde los maleteros que bajan las maletas, el tractor que remolca el avión y demás. Entonces, eso en Aeroparque, por ejemplo, que es Intercargo la empresa y es monopólica, bueno, más o menos cobraban unos $1.300 por operación, mientras en Montevideo, Uruguay, aeropuerto de Carrasco, se cobraban 350. Eso tiene mucho que ver justamente con los números y tiene que ver con estos resultados negativos que fue teniendo Pluna. Veamos ya, esas eran las condiciones latentes, veamos las condiciones activas, o sea, un poco ya las fallas finales que alinean todos los agujeros del queso para que la compañía termine en un accidente aéreo, en este caso el cierre de la compañía. Y aquí vemos la gestión del lead date. La gestión del lead date podemos decir que apelaba a un modelo de una aerolínea de tercera generación, no era una aerolínea clásica, como era antes Pluna, que brindaba una cantidad de servicios, sino que era una aerolínea que apelaba a lo moderno de los aviones, a la calidad en su atención, pero sí cobrando una cantidad de servicios auxiliares justamente por diferentes cosas que pasaban en la empresa y servicios que consumían los pasajeros. Entonces, ese modelo de aerolínea de tercera generación nunca se llegó a instalar del todo. Se fueron haciendo los cambios, se fueron generando. Hubo, evidentemente, la cultura del uruguayo fue muy complicada para absorber, y les diría que hasta de la región, para absorber esos cambios, pero había uno que era el más importante, que tenía que ver con las contingencias que luego se produjeron, y es el tema de la venta de pasajes punto a punto. Las compañías low cost en el mundo te venden un punto a punto, nada más, saliendo de Montevideo hacia Buenos Aires o saliendo de Buenos Aires hacia Montevideo. No hacen un vuelo Buenos Aires-Montevideo, Montevideo-Río, y entonces ellos son dos puntos distintos. Si pasa algo en el segundo tramo, en la escala, quedás tirado. Eso no pasaba con Pluna. Pluna vendía el vuelo Buenos Aires-Río. Entonces, había una contingencia con la ceniza volcánica y evidentemente estaban los pasajeros en Montevideo y había que cubrirles hotelería, había que cubrirles la comida, había que cubrirles los traslados y había que reinsertarlos de alguna forma en otro vuelo. Eso genera contingencias muy grandes y habitualmente en las compañías low cost, 100% lo que se hace es lo que les decía, solamente se vende un punto a punto. Si quedas tirado en alguna parte del planeta, cada uno asume justamente su costo a nivel de que las tarifas son bajas, ¿verdad? Bueno, otro tema de la gestión del IDE, la subestimación de la política aerocomercial argentina, justamente el efecto Argentina que veíamos hace un ratito con una cantidad de componentes fuertes, latentes, se subestimó por parte de la gestión. Eso generaba contingencias muy grandes en materia de costos para la compañía y la solución era que el avión no debería esperar al pasajero. En Pluna siempre se estaban esperando los pasajeros en conexión para poder realizar la conexión hacia otro punto. Y eso no es lo que hace una compañía low cost, como les decía recién. La low cost lo que hace es, si queda tirado, el avión se fue. El siguiente vuelo no se pierde, la malla permanece lo más inmóvil posible y la puntualidad se respeta. Ese fue uno de los temas que Pluna habitualmente lo que hacía era esperar a los pasajeros. Yo creo que la única compañía en el mundo que esperaba a los pasajeros.
Pero bueno, otras situaciones que impactaron de manera muy profunda en la compañía, ya de manera activa, fue el terremoto en Chile y la erupción del volcán, ¿no? O sea, el tema de la ceniza volcánica generó muchos días de operaciones restringidas prácticamente a cero o con algún vuelo en algún momento del día, pero eso impacta en la caja de manera fundamental y sustancial. Evidentemente la ceniza volcánica fue un factor preponderante para el cierre. Y luego, bueno, el déficit económico. Llegaron los problemas, había que solucionarlo. El déficit económico estaba ultimado por el Estado, por el gobierno estaba atacando a la empresa, estaban obligándolos a irse, a dejar el capital accionario, pero simultáneamente Campiani y Lidge estaban negociando con el ING Bank un fideicomiso para poder reingresar capital, reinvertir capital para darle continuidad a la empresa, y de hecho hay hasta un desarrollo posterior a cuando ellos abandonan la empresa. Seguían negociando para poder reinvertir y retomar las acciones de la compañía. Eso está todo en el libro, ¿eh? Bueno, la solución justamente de este fideicomiso no fue exitosa, en lo más mínimo. Y luego por ahí una decisión de la gestión que fue un poco abrupta, fue el gran crecimiento rápido que tuvo la compañía. Fue un crecimiento que fue realmente vertiginoso. Pasaron los primeros 7 aviones, llegaron entre 2008 y 2009, y luego terminamos teniendo 13 aviones hasta el cierre. 13 aviones para una malla muy apretada de 250 vuelos, capaz que sonaba un poquito exagerado también. Veamos la parte, esta era la parte de Lidge, la parte de gestión de la empresa, veamos la parte de la gestión del Poder Ejecutivo. Y ahí podemos decir algunas cosas relacionadas con la política aeronáutica, y no me voy a extender mucho más, porque se nos van a ir. Ahí va. Bueno, falta de políticas aeronáuticas. Ahí lo que podemos decir es la alineación del Jet A1. Algo que vino después, que justamente después de tantos pedidos de Pluna por alinear el combustible, bueno, llegó una solución de la rebaja que anunció Sendik en su momento de un 8% al precio, y entonces de esa manera queda un poco más igualado a los precios de la región. Si nosotros hubiéramos hecho un cálculo de ese 8% de rebaja aplicado a la gestión de Pluna, se hubieran ahorrado unos 14 millones de dólares. Quizás ese dinero era justo el que se necesitaba para darle continuidad a la empresa sobre el final de la época del 2012. Luego, bueno, error en la concepción del rol estratégico que tiene una aerolínea para el Uruguay. O sea, nosotros pensamos, o por lo menos el Poder Ejecutivo pensó en su momento, cuando fue a cerrar la empresa, que era muy fácil abrir otra. Y ya pasaron 2 años y es muy difícil, y evidentemente no se empezó ni siquiera con una certificación para las Uruguay. Entonces, más allá de la pérdida de los intangibles de la compañía, en realidad lo que había por delante era un proceso muy difícil y muy complejo, que era mucho más fácil buscarle una viabilidad técnica muy compleja, pero sí buscarle una viabilidad para que continuara volando. Y bueno, y la gestión al final ya empieza con la alarma pública, ¿no? El tema de los cheques de ANCAP sin fondo, que en realidad no era tan así, está explicado en el libro. Los juicios posibles de Varig, que eso fue realmente una cosa prácticamente ridícula. Pasaron 2 años y no cayó un juicio. Varig había cerrado en el 2005, si mal no recuerdo. O sea que hoy en día estamos en 2014 y no llegaron los juicios. Y salieron a decir que en realidad había 3.500 millones de dólares de posibles contingencias por juicios. Eso fue, yo creo que es la gota que derramó el vaso, pero en un contexto de tirar una cosa muy imaginaria, por no decirlo de otra forma. En la gestión del Poder Ejecutivo también fracasó la negociación con Jazz para continuar al frente de la compañía. Jazz era el otro inversor justamente de Pluna, entonces bueno, naturalmente podría haber sido el que se quedaba con las acciones de la compañía. Sin embargo, bueno, fracasó la negociación, también aparece en el libro por qué fracasó justamente esa negociación. Eso desencadena una conflictividad laboral muy grande que termina en un paro, por ahí se dice por algunos rumores que tienen que ver con justamente el ingreso posible de López Mena, y luego ya viene el cierre con la suspensión indefinida de vuelos, que en el momento que dijeron suspensión indefinida ya era realmente el cierre de todo esto, ¿no? Era más fácil decir, bueno, vamos a cerrar la compañía, que vamos a suspenderlos indefinitivamente, porque con 2 o 3 días de no operación eso ya era, digamos, una condición necesaria para cerrar. Así que bueno, eso era un poco el contexto. Yo ahora los voy a dejar con Sergio Antonio Herrera, que les va a contar justamente el libro, de qué se trata y
Sergio Antonio Herrera, bueno, es un largo periodista con una dilatada trayectoria en materia de aeronáutica comercial y en materia turística. Y bueno, hoy nos acompaña con este lanzamiento del libro Pluna, el riesgo de volar alto, así que les pido a todos un fuerte aplauso para recibirlo. Muy bien. Este es el espíritu de Pluna, ¿vieron? Se ponen a hablar y no terminan más. Y ese era el espíritu de Pluna. Es decir, la gente de Pluna al día siguiente, del 5 de julio, se miraba al espejo y no se veía de azul y no entendía nada. Bueno, tendría que haber dicho buenas noches, bienvenido. Hasta hoy no tenía idea cómo se vive un sueño. Parece que las cosas importantes en mi vida se dan en mayo. Un 3 conocí a mi señora, un 24 nos comprometimos, un 14 nos casamos, formamos una familia que para mí es un lujo, y quiere Dios que mi primer libro salga un 19 de mayo. Seguramente en 28 años de periodismo especializado, como dicen que es debo haber escrito textos que me hubiesen permitido sacar varios libros, pero nada se compara con hacer un libro, o el libro, como para mí es Toda la vida fui un lírico, un romántico, un soñador, y quizás por todo eso también creativo. Nunca me gustó copiar, ni siquiera en la escuela o en el liceo, porque era corto de vista y si quería copiar no llegaba. En mi lirismo y en mi fantasía había decidido que este libro lo escribía, lo editaba, lo mandaba a imprimir y lo distribuía, todo yo solo. Cuando veía que pasaba el tiempo y ni me acercaba a palparlo, pasaron dos cosas. Primero me asusté y pedí ayuda, y el amigo al que le pedí ayuda estaba complicado y demoró en confirmarme que podía y en pasar el presupuesto. Entonces del susto pasé al pánico, llamé a Cecilia Nicora, que anda por ahí, colaboradora del portal, que está en el mundo editorial, y el cabo que me tiró tenía un nombre, un apellido y un número telefónico. Así entré en contacto con Virginia Sandro, que anda por allí, que es la editora jefe de Penguin Random House, el grupo editorial propietario de este sello que ni en mis mejores fantasías hubiera podido soñar que mi primer libro podía salir por Editorial Sudamericana. Y la llamé, y en la llamada telefónica, que no debo haber hablado más de un minuto, dije las palabras libro, Pluna, Campiani, años, y enseguida me dijo, me interesa, hablamos cuando usted quiera. Y hablamos, y el 17 de febrero pasado firmé el contrato, y después apareció Mariana Zavala, que es esa chica que está allí, que fue la que ustedes escucharon primero. ¿Vieron en las películas cuando los autores dicen mi editora? Bueno, ella es mi editora. Mariana Zavala hizo que mi primer envío, que fue el 17 de marzo, en el cual le hice caso a todo el mundo y no opiné casi nada, y copié y pegué todo el trabajo anterior del Portal del Uruguay y del Portal de América. Y entonces ya me había advertido Virginia, miren que lo van a hacer escribir de nuevo. Y cuando me devolvió el trabajo el primero día de abril, tuve que reescribir casi todo el libro. Estamos hablando de abril, del mes pasado, ¿no? Y la diferencia entre lo que yo le mandé y lo que ahora salió es un libro, nada más, ni nada menos, es un libro. Nadie puede creer la docilidad que tuve con Mariana. Le dije a casi todo que sí. Muy poca cosa al final, creo que 2 o 3 cositas nada más fueron las que me resigné a no poner. Y tuve otras ayudas, la del equipo, especialmente la de Alejandro Espera, la de Liceo Sequeira, pero también de la familia, por aguantarme, por alentarme, por tener que bancar los altibajos emocionales que produce un trabajo como ¿no?
Hubo otros actores fundamentales como casi media Pluna, a la que molesté de continuo durante un buen rato, y también de un amigo que es un gran tipo y que seguramente comprenderá que no le haya hecho caso en mucho de lo que me aconsejó. Era otro de los que me decía no opines, no opines, no opines, pero a quien sí tuve en cuenta en muchos pasajes del trabajo que hoy presentamos. Ese amigo le puso el nombre al libro y da la casualidad que fue quien me permitió entrar de lleno al mundo Pluna hace 7 años, cuando él era el asesor de comunicaciones. Estoy hablando de Alejandro Butler, director de Improfit. No fue fácil llegar a la página 302, como pueden imaginar. Si bien hubo mucha gente que colaboró y a quienes les agradezco con el alma, también hubo de la otra. Ninguno de los actores pertenecientes al gobierno quiso hablar para el libro. Estoy casi convencido que hubo una especie de, no sé si de orden interna o de acuerdo, en el cual se dijo, de Pluna no se habla con este señor, y fue una lástima porque podríamos haber enriquecido mucho el trabajo. Hubieron unas cuantas preguntas que yo hubiera querido hacer. En alguna parte del libro digo que me siento bastante especial. No debe haber muchos periodistas en el mundo que puedan decir que Mujica no le concedió una entrevista. Yo soy ese. Seguramente con este libro pasé a integrar oficialmente la lista de opositores. Todos quienes me conocen saben para qué lado pateo políticamente. No soy amanuense ni nunca lo fui, y mi voto, al igual que el de ustedes, vale mucho. Y me da todos los derechos, especialmente el de disentir y el de marcar posición en un tema que estudio de modo permanente y en el cual se ha hecho casi todo mal. Entremos de lleno en el asunto. La desaparición de Pluna. ¿Me acompañas? La lección que todos debemos aprender. Muy a nuestro pesar, Uruguay es un país muy dependiente, está lejos de los principales centros de poder e inserto geográficamente entre las dos mayores potencias del subcontinente, Argentina y Brasil. Es por sí mismo un destino turístico atractivo, una plaza cultural de muy buen nivel, una plaza financiera interesante y, como pregona actualmente cada vez que viaja por el mundo el presidente Mujica, un muy buen lugar para vivir. Ese muy buen lugar para vivir tiene que ofrecer las condicionantes mínimas como para poder llegar a sus costas, ¿verdad? Vamos a compartir lo que llamamos la parábola del PDA. Comparemos al destino Uruguay con un gran centro comercial. ¿Lo hacemos? Imaginemos que somos una gigantesca superficie en la que ofrecemos góndolas repletas de opciones y vitrinas atrapantes con productos hechos acá. Misteriosamente, porque algún día alguien deberá explicar cómo se hace para llegar a esas cifras, el gran centro comercial Uruguay, 15 veces más chico que su similar argentino y 45 veces más chico que su similar brasileño, recaudaba cifras anuales, medidas en divisas por turismo, que no iban en proporción al tamaño. Ni por asomo al Uruguay ingresaba la 15ª parte de lo que entraba en el centro comercial argentino, ni tampoco la 45ª parte del ingreso del centro comercial brasileño. Ese gran centro comercial uruguayo recaudaba muchísimo más. Hasta hace poco sus ingresos representaban más del 40% del ingreso de los argentinos y poco menos del 40% de lo que recaudaban los brasileños. Es impactante esto. Pero un mal día, el concesionario que tenía a su cargo las diferentes vías de acceso al gran centro comercial Uruguay se vio en dificultades para sostener activo el servicio y luego de idas y vueltas, pulseadas para ver quién era más fuerte o quién era el patrón de la vereda, el dueño del centro comercial sacó casi a patadas al concesionario que tenía muy mala prensa y dijo: ahora me encargo yo, vos te vas. La bravuconada le duró 20 días al dueño del centro comercial. Agobiado por las críticas y la presión de la opinión pública, a los 20 días de decirle al concesionario: o me devolvés los papeles o salís del país hecho tiritas, en un rapto de delirio dinamitó todas las vías de acceso y a partir de ese día, de ese infausto 5 de julio de 2012, para llegar al centro comercial Uruguay, los clientes más fieles deben transitar sorteando los escombros, tomando por calles laterales, a campo traviesa, mientras el que se suponía competidor del ex concesionario
no se animó nunca a dar el gran paso ni a ganar terreno, o mejor dicho, ni a ganar cielos o aire por plena incompetencia. Los vaqueanos son inútiles en la aviación comercial. En la aviación comercial no hay lugar para los vaqueanos. Es esta una actividad en la que predomina la precisión. Por algo es el medio de transporte más seguro del mundo. Todo requiere precisión, y no solamente si hablamos en términos operativos. Los márgenes que se manejan en este negocio son muy estrechos, y es por eso que cualquier contingencia externa impacta en los resultados y en algunos casos decisivamente. Si todo sale bien, una aerolínea eficiente da resultados positivos. Si hay contingencias desfavorables, como las que explicaba Pipo hace un rato, si son de importancia, la misma aerolínea eficiente puede tener resultados negativos. El impacto generado por la desaparición de Pluna reafirma la teoría que mantenemos no pocos analistas de la actividad. Un país tan dependiente como Uruguay necesita imperiosamente una aerolínea nacional de referencia, no una de bandera, eso ya fue. Una empresa de este tipo es un instrumento idóneo para sostener la conectividad imprescindible. La llegada de turismo, la adecuación tarifaria y la imagen país en estos tiempos, que no es para nada poca cosa. Mal se puede evaluar entonces una empresa como era Pluna como si fuese una panadería, una tienda, un supermercado. No se la podía haber cerrado porque daba pérdida. Había que ver cómo era la cosa. Cuesta creerlo, pero uno de los hombres más capaces que tiene nuestra economía, como es el exministro Fernando Lorenzo, quien había hecho todo bien hasta Pluna. Igual que Astori. ¿Alguna vez escucharon a Astori decir me equivoqué? Por la aviación comercial Astori tuvo que decir me equivoqué. No solamente tuvo que renunciar a su cargo Lorenzo, no solamente fue procesado por la justicia, sino que ve seriamente comprometido su futuro político por los errores cometidos con Pluna, y aún así sigue sin entender lo que pasó. Sigue defendiendo su accionar y argumentando que a Pluna había que cerrarla porque así lo indicaban sus balances. La otra gran explicación de la desaparición de Pluna pasa por la posición del ministro de Transporte. Mientras en el periodo anterior, don Víctor Rossi, que tuvo la gentileza de venir hasta aquí, fue un férreo defensor de la supervivencia de Pluna por los mismos motivos que nosotros detallamos. Enrique Pintado no pudo o no supo pelear igual que su antecesor, o lo que sería más complicado de explicar, no tuvo el mismo peso. Pero el principal responsable de la herejía cometida con Pluna, a nuestro entender, es el propio presidente Mujica. Créase o no, el gobierno uruguayo subestimó a la aviación comercial y, fiel al estilo del primer mandatario, enfrentó esta crisis con una pose de vaqueano incomprensible. Nunca se le pasó por la mente a nadie del gobierno contratar asesoramiento en aviación comercial, y así pasó lo que pasó. Hay quienes dicen que ya van más de 300 millones de dólares perdidos por el cierre de Pluna. Nosotros pensamos que cuando se pase la raya final, esa cifra va a crecer inexorablemente en términos reales, sin contabilizar el valor llave de la empresa y el lucro cesante. ¿Por qué este libro? Habiendo sido testigo de primera línea de la historia de los últimos 5 años de Pluna, nos pareció una obligación moral para con la actividad encarar este trabajo. Sabemos que molestamos con lo escrito a casi todos los sectores y a casi todos los entrevistados. Y estoy muy seguro que algunos que están acá, que han venido de onda y han venido porque creen en lo que yo hago, se van a enojar conmigo cuando lean el libro. Gente de Pluna. A todos le dijimos nuestra idea, nuestra determinación de cara a este trabajo. Queríamos contar la verdad. Pluna, antes de Litigate, era cualquier cosa. La etapa de los últimos 5 años, empresarialmente, dejemos de lado los resultados y el final, empresarialmente no tuvo parangón. La única vez que... Acá se me salteó, no, estoy bien. La única vez que fui a Campanero, Campiani me dijo que con la prensa habían perdido y que para la defensa optaban por el más bajo perfil.
Esas palabras confirmaron lo que yo venía deduciendo desde hacía mucho tiempo, que todos estábamos asistiendo a un relato que yo sabía que no era real. Este libro pretendo que sea un documento que a medida que pasen los años vaya tomando cada vez más significado y valor. O sea, en este momento el libro va a ser polémico. Ya dije, va a haber gente que se va a enojar conmigo. Pero estoy seguro que con el paso de los años van a entender al Negro Herrera. Sé que soy muy pretencioso, pero si hay algo que tengo claro es que más allá del lógico morbo e interés por saber lo que escribió alguien que vivió muy de cerca esta historia, muchos, después de leerlo, van a concluir con un veredicto pleno de uruguayés, típico del que las sabe todas, mirando al árbol y, como se dice en estas ocasiones, perdiéndose la oportunidad de mirar el bosque. En el relato general del caso Pluna hubo mucha ignorancia en la comunicación, pero también mucha intencionalidad. No se puede titular a 8 columnas que cierra Pluna con una deuda de 300 millones y no reflejar los activos. Título grande, cierra Pluna, deuda 300 millones. Y no quedó nada. No se puede esconder sanciones por publicidad engañosa y por precios predatorios del competidor y ventilar cifras de deudas de Pluna con ANCAP todos los días. No se puede confundir 3 millones de dólares con 3 millones de pesos, como se confundió en un libro que salió antes que este. No se puede errarle por un año al relato de un hecho puntual trascendente como el charter a Venezuela de la Mutual de Jugadores, situando a Mujica como presidente electo cuando era senador y candidato pronto a encarar la lucha preelectoral. ¿A qué fue Mujica a Venezuela en un charter con la Mutual de Jugadores? No se puede hablar de varios bonos de 80.000 y 200.000 dólares que habrían cobrado los directores de Pluna y publicarlo después que la propia jueza de Los Santos, en su fallo, habla de un solo bono por 38.000 dólares. Hace poco más de un mes, un avión perteneciente a una aerolínea local, 16 minutos más tarde de despegar del aeroparque Jorge Newbery, debió aterrizar monomotor, en emergencia, en Ezeiza. Fue un sábado, el que empezaba Semana de Turismo, la última Semana de Turismo, el 12 de abril, y nadie se enteró. Hasta que la noticia llegó a nuestra mesa de trabajo el martes 15, chequeamos la información, gente de nuestro equipo en Argentina llamó al aeropuerto de Ezeiza y la respuesta fue: acá no hubo ningún incidente. El manto de silencio cubre las dos orillas. Mientras tanto, nosotros lográbamos en Montevideo la confirmación oficial. Nos dijeron oficialmente, sí es verdad, hubo una indicación de cabina y aterrizó monomotor en Ezeiza. Le dijimos a nuestro colaborador en Buenos Aires que llamara nuevamente a Ezeiza e invitara a la gente de seguridad que había respondido un rato antes, que no había pasado nada, que leyeran la nota ya colgada en el portal. Bueno, sí, hubo un incidente, bajó monomotor, pero no en emergencia, y no me rompas más las... Así fue la respuesta. Pero no solamente hubo ese incidente, en el mes y medio anterior había habido otros 3, y el derrame de combustible por el ala de un avión de la misma compañía que tuvo que abortar el decolaje en Guarulhos, avisado el capitán por un auxiliar de cabina que viajaba como traslado. Basados en nuestro artículo y con gruesos errores de interpretación, la noticia fue levantada por un periódico y por un canal de televisión como información secundaria y no pasó más nada. Nosotros seguimos reclamando pronunciamiento oficial de la empresa o de las autoridades sin suerte. Es el día de hoy y nadie dice una palabra. Hace unos cuantos días que esa misma empresa trajo un Airbus 319, está en el aeropuerto de Carrasco y no hay ningún anuncio. ¿No es raro? Yo les propongo ahora que hagamos algo. Hagamos un pequeño ejercicio. Démosles paso a la fantasía. Situémonos en el primer semestre del 2012. En los titulares de los diarios, a ver si los recuerdan. Los titulares que hablaban de la interpelación a Pintado por parte de Moreira, del fideicomiso de los 30 millones del ING contra la Caja de Brasil, de los congestionamientos en Aeroparque, que decía hace un rato espera, de la necesidad de capitalizar, del sobrevuelo pertinaz y constante de López Mena alrededor de la torre ejecutiva, del quincho de Varela y de los medios de comunicación, anunciando una cosa un día
y negándola al día siguiente, pero ahí siempre firme, sobrevolando, como cuando llegó a tener 26 rutas y 400 frecuencias semanales autorizadas. ¿Ustedes sabían? Hagamos de cuenta que las fallas continuadas y los al menos 2 aterrizajes en emergencia en ese primer semestre de 2012 hubieran sido de aviones de Pluna. Imaginen, fantaseen con los titulares de los diarios. Imaginen al senador Moreira frotándose las manos y llamando a la prensa. Imaginen al ministro Pintado otra vez interpelado. Imaginen todo eso. Primer semestre de 2012. Fallas de seguridad de los aviones de Pluna. Hagamos silencio 10 segundos. Imaginen. La aviación comercial, mis amigos, es la tumba de los cracks. O se la respeta o te mata. O se la entiende o se la procura entender o te deja en ridículo. Hay muchos ejemplos de los disparates comunicacionales cometidos en torno a la aviación comercial. Pero eso lo dejo para seguir incluyéndolo en los diferentes talleres a los que tengo la suerte que de vez en cuando me invitan a dar por ahí. Es una actividad muy compleja. Voy a cumplir en enero próximo 50 años en turismo. Antes de ser periodista fui agente de viajes, trabajé en una aerolínea, en empresas de ómnibus, fui guía. Hace solamente 8 años que decidí incursionar en el periodismo de aviación comercial y por suerte en esta sala tengo a varios testigos de lo que digo. A cada uno de ellos los he molido a preguntas y les he pedido que me revisara algunos artículos y les he pedido preguntas cuando me ha tocado entrevistar a algún peso pesado de la industria o que me expliquen qué es el APU y me desasnen con las libertades del aire, las cuales aún no me he aprendido del todo. No debo ser ejemplo de nada, pero le tengo pánico al ridículo, terror a equivocarme, y puedo jurar que más que por mí el pánico y el terror es por la profesión, y no solamente por la de periodista, sino por la de periodista especializado, como a pesar de mis quejas y mi desacuerdo me clasifican, ya que nunca recibí ni 2 minutos de capacitación. Más que respetar mi imagen, trato de blindar la del periodista especializado, aunque como muchos de ustedes saben, esa lucha la esté dando también como otras en solitario y a contramano. La procesión y los estandartes van para allá y yo agarro para el otro lado. Y les puedo asegurar que mal no me va. Soy millonario en reconocimientos y me siento casi profeta en mi tierra. Es por eso que hoy les digo que estoy viviendo un sueño, que un grupo editorial como Penguin Random House, con su sello editorial sudamericana, apueste por un periodista de turismo y aviación comercial. Y del Uruguay. Es un hecho sin precedentes en la historia de la actividad. Mi primer libro es editado por uno de los grupos editoriales más importantes a nivel internacional. Eso es muy fuerte. Cuando me puse a trabajar en el libro a fines de 2012, había plena ebullición de las parodias de subasta, la fallida de septiembre, porque había nada más que 4 oferentes, ¿se acuerdan? Y la que se hizo en octubre cuando había uno solo. ¿Había? Entonces los amigos y la familia no podían entender cómo era que yo terminaba mi historia con el cierre de Pluna y un poquito más y no me metía en el culebrón de López Mena y en las subastas y en todo ese circo. Es que precisamente lo que yo quería contar era lo que nadie hasta ahora había contado a nivel popular. Ya bastante había contado en el portal y un poco en la radio, pero así a nivel masivo, como dispara un libro de investigación de este porte, no se había hecho. Quienes siguen mi trabajo cotidiano, esos miles de fieles lectores que uno tiene, y por lo que le agradezco a Dios, saben de lo que hablo, van a ser los menos sorprendidos por este trabajo, aunque tampoco conocían tantos documentos y tantos datos como los que conseguimos para el libro. La historia de los últimos 5 años de Pluna es el reino del contrasentido. Fue la empresa uruguaya más perjudicada por el gobierno argentino y la peor defendida por el gobierno uruguayo. Fue el agujero negro de la economía uruguaya durante toda la historia y a quienes posibilitaron el periodo en el cual el Estado no tuvo que poner un solo peso, los terminaron sacando poco menos que a patadas, quitándoles las acciones de modo poco ortodoxo. Pluna competía con aerolíneas argentinas en el 70% de sus rutas, Aerolíneas pagaba un 40% menos que Pluna el combustible que cargaba en Argentina y además era y es subsidiada por el gobierno de su país en cifras que llegaron a rondar los $3 millones diarios.
En 2011 en Argentina, escuchen esto, en 2011 en Argentina entraron divisas por turismo en el orden de los 5.200 millones de dólares. Aerolíneas Argentinas en ese 2011 perdió 800 millones de dólares. Ese mismo 2011, a Uruguay por turismo entraron 2.200 millones de dólares. Pluna perdió 8 millones en 2011. Aerolíneas Argentinas sigue vivita y coleando, Pluna no está más. Esgrimiendo un absurdo argumento relacionado a juicios que podía trepar a los 3.500 millones de dólares, la cerraron. ¿Saben cuánto debía Varig cuando Varig quebró? O sea, ¿ustedes recuerdan las caras de Larrañaga y Bordaberry cuando salieron de la torre ejecutiva que fueron informados del tema de los juicios de Varig? Los rostros demudados. Les habían dicho que Pluna corría el riesgo de perder juicios por 3.500 millones de dólares. ¿Saben cuánto debía Varig cuando quebró? 2.300. La cuenta que sacaron fue: perdimos 2 juicios con 2 pilotos de Varig, $500.000 cada uno. $500.000 cada uno por 7.000 empleados que tenía Varig da 3.500 millones de dólares. Así no va. La cerraron, total, después declaramos en la prensa que la conectividad está recuperada y es palabra santa, todos lo creen. Total, después decimos que nos equivocamos, como dijo Astori. Nada menos que Astori, que nunca se equivoca, ¿no? Total, también después de cerrar Pluna decimos que los aviones valen 210 millones de dólares, como dijo Pintado. Enseguida que se fue Lidge dijo, no, debemos 137 millones, pero ahora los aviones valen 210. Vayan a buscarlos ahora, los 210. Ahora viene alguien con 60, 70 millones de dólares y se los lleva con los pajaritos de Cato y todo. ¿Vieron que casi no hablé de Campiani? Todo lo que tenía que decir de su gestión y de su persona está en el libro. ¿Vieron que hablé poco de López Mena? Hay mucho López Mena en el libro. En esta sala hay muchos testigos que hace muchos años que vengo machacando con el señor de los barcos y anunciando que cuando se le acabe la impunidad, se acaba su imperio. Y la impunidad ya la perdió. ¿Vieron que no hablé tanto de Mujica? Encabeza la nómina del eje del mal y la lista de aviación comercial La tumba de los cracks. Es un capítulo del libro. En uno de los capítulos. La historia se encargará de recordar eternamente que fue él quien cerró Pluna. Hay muchas formas de equivocarse en el poder y no necesariamente hace falta robar para perjudicar al Estado. Si, como muchos dicen ahora, Brecha incluido, el mismo semanario que un mes antes dijo que Campiani iba preso, dice que López Mena está complicado y que puede terminar preso, yo pregunto, ¿nadie va a evaluar la actuación del presidente? Todos los vimos espalda con López Mena. Todos le escuchamos asumir que la estrategia de Lorenzo y Caloia fue dictada por él. Entonces la pregunta mía es, ¿y? ¿Vieron que todos dicen que el gran ganador de esta historia es el senador Moreira? Voy a cerrar esta participación mía con el senador Moreira y con el cuento del pibe efecto. Carlos Moreira fue clave para el cierre de Pluna, para pegarle en la quijada a Astori y su equipo y por esa vía al Frente Amplio. Pergeñó la historia del vaciamiento de Pluna, la que Mujica compró, y vino todo el desastre. Moreira jamás quiso recibir a Campiani. En una ocasión, en un evento, coincidieron y Campiani lo fue a saludar y lo encaró, y Moreira le dijo, no se haga problema, no hay nada personal, esto es solo política. Moreira, que tuvo tanto celo en atacar a Campiani hasta salirse con la suya y convertirse para muchos en algo así como en el fiscal de la patria, no tuvo el mismo celo en denunciar lo que pasaba con López Mena, o al menos en pedirle a la justicia que se investigara su actuación por el aval a Cosmo. Yo sé de primera mano que la gente que presentó la denuncia por parte de Colonia Express, empresa a la que López Mena pretendió comprar, también a través de Calvo Sánchez, cosa que si hubiese logrado le habría significado ponerle el moño al monopolio del transporte fluvial en el Río de la Plata, le entregó en manos la misma documentación que me entregaron a mí, un mes antes que trascendiera en la prensa cuando lo dio el diario El País.
A mí me pidieron que no lo diera hasta que el sector de Larrañaga, por intermedio de Carlos Moreira, lo tirara como una bomba a la opinión pública. Yo pregunté si estaban seguros que Moreira iba a hacer eso. No lo hizo. ¿Por qué el directorio del Partido Nacional no acompañó a Sergio Abreu cuando quiso denunciar penalmente a López Mena por el aval a Cosmo? ¿Por qué, a pesar de haberlo anunciado Abreu, no presentó igualmente la denuncia? O sea, por el momento Moreira sería el único ganador de este partido, ¿verdad? Les pido que se acuerden de mí cuando termine siendo el gran culpable junto con Mujica del cierre de Pluna. Me apresuro, no está en el guión, me apresuro a decirles, en el libro está muy claro, que Campiani y sus socios cometieron muchos errores. Es decir, esto es como los matrimonios. La culpa no es nunca de uno solo. Cometieron errores, y algunos errores que costaron mucho dinero. Pero el principal error que cometieron fue el desconocimiento del entorno. O sea, llegaron siendo empresarios exitosos, pero porteños y soberbios. Entonces, todo el mundo, como decía hace un rato Alejandro Espera, estaba esperando para pegarles un garrotazo en la cabeza. Se inclinaron un poco y les pegaron el garrotazo. Pero digo, más allá de todo eso, la herejía que se ha cometido con el cierre de Pluna no tiene nada que ver con esto. Porque si el gobierno lo que quería era que no estuviera más Lidia y que no estuviera más Campiani, lo tendría que haber sacado como lo sacó el 15 de junio, pero después no hacer el desastre que hizo. Nos hizo quedar no solamente desconectados del mundo, no solamente con una imagen espantosa, sino afectando directamente a toda la industria, afectando al turismo, afectando a la economía, afectando a la cultura y afectando a la imagen del país y fundamentalmente la caja. A Pluna le cerraron, ustedes recordarán, yo estuve insistiendo mucho tiempo qué barato era el fideicomiso de los 30 millones de dólares. Era regalado ese fideicomiso. Bueno, yo les decía que iba a cerrar con el cuento del pibe efecto. Moreira es el ganador, ahora, ¿no? Ahora en fútbol picar la pelota es sinónimo de lo que hizo el loco Abreu contra Ghana en 2010, ¿verdad? Antiguamente los arqueros no podían caminar o correr con la pelota en sus manos como ahora dentro del área grande. Entonces, para arrimarse a la raya de la media luna, iban picando la pelota hasta llegar allí, la soltaban hacia adelante y le pegaban de aire. El pibe efecto, al que también le decían el negro, casualidad, y había nacido en el Barrio Sur, más casualidad, tenía un don muy especial, un estilo único. Jugaba de delantero y agarraba la pelota cerca del área y le pegaba de tal forma que a veces la globa rodeaba el área grande, iba hasta el banderín del córner, rebotaba y pasaba por encima del arco hasta el otro banderín y se elevaba y caía en el medio del área picando en un desnivel y se metía en el ángulo. Era un golazo. Las cosas que hacía el pibe efecto. Hasta que un día juegan la final del campeonato y llegan al final del tiempo reglamentario 0-0. Y al equipo del pibe efecto le dan un penal a favor. Entonces imaginen la locura, toda la hinchada ya disfrutando y imaginando por dónde pasaría la pelota antes de entrar al arco. El pibe efecto pateó y la pelota fue mansita a las manos del arquero. Todos se querían morir, los hinchas se querían morir, la hinchada contraria estallaba en carcajadas y el capitán del equipo, muy enojado, se paró al lado y le dijo: ¿qué te pasó, flojo? ¿Te asustaste? Sonriente, el pibe efecto le dijo: tranquilo, capitán, espera que el arquero la pique para sacar. Ignoro cuánto tiempo pasará, no importa, pero en la historia el senador Carlos Moreira quedará marcado como el gran fabulador que le vendió a Mujica la historia del vaciamiento, a tal punto que el presidente le fue a preguntar a su ídolo el que le habría dicho: cerrala que en un mes estoy volando de nuevo. Esperen a que el arquero la pique para sacar. Se los recomienda el pibe efecto. Muchas gracias.
Bueno, ahora es tiempo de ustedes, si tienen ganas. Hola. La idea es hacer una ronda de preguntas, si hay algunas preguntas, y si no, les vamos a vender el libro ahí en la puerta que lo estamos vendiendo. Nos encantaría escuchar un poco su feedback de toda esta presentación, que bueno, es bastante polémica, como podrán entender, pero es la historia fidedigna de lo que pasó en estos últimos 5 años. Por lo menos fidedigna para mí. Para el autor, obviamente. Digo, esto es, como les dije, es un ensayo que apunta a contar otra historia, la historia que no se ha contado, pero fundamentalmente apunta a que todos aprendamos la lección, a que todos saquemos algo positivo de esto, que sepamos qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal, porque no todo estaba mal. Ese es el tema. Entonces hay que rescatar lo que estuvo bien. Ahora que lo veo, vamos a poner un poco de humor. Está Carlito Sobral en el salón, un hombre de toda la vida de la aviación comercial, promotor en Aerolíneas Argentinas, un tipo muy especial, de un humor muy especial. Y el otro día me puso en el Facebook: yo no sé qué le pasó a Plunita, si siempre volaba despacito y bajito. Y es así. Antes Pluna era toda una cosita muy casera, muy nuestra. Bueno, si no hay preguntas, la dejamos por acá. Les agradecemos mucho que hayan venido, pero fundamentalmente que den el mensaje que hay material como para discutir y siempre vamos a estar abiertos a las respuestas y a seguir debatiendo. Para eso fue que escribimos el libro. Gracias de nuevo. Y una cortita antes de irnos, si quieren, el backstage del libro ya está publicado en el portal de america.com. Ahí van a encontrar un enlace con todo un backstage del libro, que es más material ampliatorio para los más interesados sobre esto. Gracias y los esperamos en la próxima edición, porque esto continuará. Gracias.